Jóvenes, buenas tardes. Los saluda su profesor de matemática para tocar el tema que les prometí, porcentajes. Pero primero hablar un poquito sobre las fracciones equivalentes y eh, pueden notar aquí tres cuadrados con las mismas dimensiones, pero divididas en diferentes partes, iguales. Primer caso es está dividido este cuadrado en 100 partes iguales y si pueden apreciar que hay 40 cuadraditos y por lo tanto esto significa 40 sobre 100, ¿no es cierto? Aquí ese mismo cuadrado dividido en 5 partes iguales y tomamos dos partes nada más, significa que esto es una fracción como 2/5. Análogamente aquí el cuadrado dividido en 25 partes y se puede observar que se ha tomado 10 sobre 25. ¿Okay? Representan lo mismo, ¿no? La misma región, observen, pero la notación es diferente. Cuando sucede eso, es que estamos hablando de fracciones equivalentes. ¿Okay? Estas son fracciones equivalentes. Bien, y para no poner equivalente acá, vamos a representarlo o escribirlo como igual. Decir esto entonces es que es equivalente o igual en valor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es el mismo valor que representa cada una de la fracción. Y aquí también haríamos lo mismo. Igual. ¿Ok? ¿Listo? Estas son fracciones equivalentes y hay una forma de generarlos, ¿no? Como hacerlo de una manera práctica, como generar fracciones equivalentes. El ejemplo 40 sobre 100 que sea nuestra guía. Y a partir de esta vamos a crear las fracciones equivalentes por la técnica de la simplificación. Es decir, usted divide numerador y denominador por una misma cantidad. ¿Ok? A ver, se me ocurre dividir a 40 entre 10, por ejemplo. Entre 10, 40 entre 10 es 4. Y 100 entre 10 es 10. Entonces ya generé una fracción equivalente. Otra que se me ocurra, por ejemplo, dividirlo al 40 entre 2 y sería 20, ¿no? Pero tengo que dividir al 100 entre 2 también. Es decir, 100 entre 2, 50. Bien, a ver otra. A 40 lo divido entre 20. 40 entre 20 es 2. A 100 lo divido entre 20, lo tengo 5. A ver, otro, dividirlo entre 4, por ejemplo. 40 entre 4 me da 10. 100 entre 4, 25. ¿Ok? Y así. Se pueden generar algunas más, si se que pueden dividir. ¿Ok? Y estas serían entonces fracciones equivalentes. ¿Ok? ¿No? Miren la diferente escritura, pero sin embargo representan lo mismo. Gráficamente lo hemos comprobado, ¿no es cierto? Y otra para poder creer lo que les digo, esta línea horizontal, sabe usted que significa división, ¿no es cierto? ¿No? 40 entre 100, 4 entre 10, 20 entre 50. Entonces, si tú divides 40 entre 100, el resultado te va a salir lo mismo que dividir 4 entre 10 y lo puedes comprobar. Igual con los otros. Y al dividir esto sale 0,40. ¿Ok? Y ya está. Fracciones equivalentes puedes generarlas entonces dividiendo numerador y denominador por un mismo número. Bien, ahora vamos a hablar de porcentajes. Vamos a
tomar el mismo ejemplo, ¿no? Y primero voy a definir qué es ese porcentaje, ¿no? Cómo se expresa, cómo se representa. Entonces, en este cuadradito ya hemos notado de que esto vendría a ser como fracción 1/100. ¿De acuerdo? 1/100, claro, está bien. Y la notación de 1/100 también puede ser escrito así, como 1 y este simbolito. ¿Cómo se lee? 1%. Entonces, 1/100 es 1%. Y entonces, ¿cómo representas 40/100? 40/100 entonces va a ser igual a 40%. ¿Ok? 40%. Entonces, 40% es lo mismo que decir 40/100, es lo mismo que decir 2/5 y es lo mismo que decir 10/25 y también lo que dijimos como división, ¿no es cierto? 0,40. Ya muchachos, facilito. Otro ejemplito. Ponte el 25%. Esto es igual 25/100, ¿vale? Si quieres dividir esto, de repente dividirlo entre 5, ¿no? Al 25 entre 5. Si quieres formar fracciones equivalentes, si no, dejarlo así también, pero si quieres formar fracciones equivalentes, entre 5, por ejemplo, sería acá 5. Esto entre 5, ¿cuánto es? 20, ¿no? ¿Está bien? ¿Quieres seguir dividiendo de repente? Todo entre 25, ¿está bien? Todo entre 25, 25 entre 25 es 1, 100 entre 25 es 4. ¿Está bien? Entonces tienes fracciones equivalentes y si quieres expresarlo como decimal, dividir esto entre esto o 1 entre 4 te va a dar 0,25. ¿Ok? Entonces el 25% es 25/100, 5/20, 1/4 y también 0,25. ¿Ok? Varias formas entonces de representar al porcentaje. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la forma práctica, ¿no? de transformar un porcentaje a un número decimal y viceversa, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el 80%. El 80%. Esto es igual a 80/100, ¿vale? Y si recuerdas, hay una técnica cuando tú divides un número entre la unidad seguida de ceros, ¿no? La coma decimal va a correr tantos espacios como ceros tenga el denominador. ¿Okay? Acá tiene dos espacios y por lo tanto la coma decimal va a correr dos espacios. Es decir, si está acá la coma, entonces sería acá 1, 2, la coma iría acá, ¿no es cierto? Se completa con ceros y entonces esto va a ser igual a 0,80. ¿Está bien? 80% entonces es igual a 0,80. Otro ejemplito para que me creas. Vamos a ver acá el 65%. 65/100, ¿no? La coma decimal corre dos espacios, ¿no? Y esto sería igual acá a 0,60. ¿Está bien? Otro numerito, a ver, el 4%, ¿no es cierto? Entonces, aquí está 4, ¿no es cierto? 4, a ver, lo pongamos así ya.
Entonces aquí está el 4, aquí está la coma y corre 1, 2 espacios y la coma iría acá, ¿no es cierto? Entonces esto significa que esto es igual a 0,04. Ya está. Viceversa. Ahora queremos expresar un decimal a un porcentaje. Por ejemplo, el 0,75. ¿Está bien? Pero tú sabes que esto se puede expresar como fracción. 75 sobre el 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga el número, ¿no? Acá hay 2 decimales, por lo tanto acá te coloco 2 decimales. Entonces ya tú sabes que esto significa el 75%. ¿Está bien? Ya. Otro numerito, por ejemplo, el 0,3, 0,03, y esto es igual a 3 seguido, perdón, 1 seguido de 2 ceritos, ¿no es cierto? Porque acá hay 2 decimales. Y por lo tanto esto es igual al 3%. Entonces, ¿cómo generalizamos? ¿No? Corriendo la coma decimal 2 espacios hacia la derecha. Por ejemplo, vamos a escribirlo acá, 0,273 por t, ¿no? Entonces, la coma decimal entonces se corre ahora 2 espacios hacia la derecha. 1, 2 y quedaría la coma, entonces esto sería igual a 27,3%. ¿Ok? Entonces, cuando quieres convertir un porcentaje a decimal, la coma la corres hacia la izquierda 2 espacios, y cuando quieres convertir un decimal a porcentaje, la coma lo corres 2 espacios hacia la derecha. Listo. Bien, ahora, ¿cómo entender de una manera general el porcentaje? Cuando hagas problemas, entonces piensa siempre en parte entre el todo. Entonces, yo podría generalizar el porcentaje algo así, ¿no? El porcentaje para mí significa dividir la parte entre el todo o el total, si quieres decir, ¿no? ¿No? Parte entre todo, ¿no? Y con ese modo de pensar vas a poder entender adecuadamente todo aquello que se refiera a porcentaje. Bien, ahora otro ejemplo, ¿no? Nos piden ayer el 20% de 300. Ya está. Entonces, la misma idea, parte entre todo, solución, parte entre todo, ¿no es cierto? Parte entre todo. Ya está. Esto es igual. La parte, pero ¿cuánta es la parte? No están, no me la dan. Eso es lo que tengo que hallar, ¿no es cierto? Entonces, como no me la dan, le pongo X. Pero yo sé cuánto es el total, ¿no? El total es 300. Además, yo sé que al dividir la parte entre el todo me va a dar el porcentaje. ¿Y quién es ese porcentaje? El 20%. 20%. ¿Está bien? Ya está. Entonces, yo puedo resolver esto. Ya tú sabes resolver una ecuación. Y si acá está dividiendo es 300, pasa a ir al otro lado multiplicando. ¿Vale? Entonces, X es igual a 20% multiplicado por 300. ¿Está bien? Y ahí sale el resultado. ¿Por qué? Porque este 20% tú sabes que se puede expresar como 0,20, ya lo sabes, multiplicado por 300, ¿no? Multiplicas, usas tu calculadora, lo que tú quieras, y llegas a que 0,20 por 300 es igual a 60.
¿Está bien? Entonces el 20% de 300 es 60, ¿no? Obviamente el número tiene que ser menor, ¿no? Porque este 300 para mí representa el total, es decir, el 100%, ¿no? El 20% va a ser mucho menor y ahí está el 60, ¿ok? ¿No? Entonces, la idea es parte entre todo, ¿no? Y así se resuelve. Pero hay una manera práctica, ¿no? Hay una manera práctica para no hacer todo esto, ¿no? Y lo puedes hacer en general, ¿no? A ver, otro ejemplito. Hallar el 80% de 2000, ponte, ¿no? 2000. La regla práctica, solución. Una regla práctica sería hacer esto, ¿no? Poner 80% por 2000. Entonces, ¿por qué vas a multiplicar? Porque esta palabra de para ti va a significar multiplicar. Entonces, 80% de para ti significa multiplicar 80% por 2000. ¿Ok? Esa es la manera práctica de hallar los porcentajes de un número en particular. 80% de, o sea, 80% lo multiplicas por 2000. ¿Ok? Y esto ya es fácil, pues no, porque 80%, primero llévalo a un decimal, ya tú sabes que esto es igual a 0,80, ¿no? Y lo multiplicas por 2000. ¿Está bien? Coges tu calculadora, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 1600. ¿Ok? Otro ejemplito. Hallar el 10% de 70. Solución de, recuerda que significa multiplicación. Entonces, solución 10% por 70. Esto es igual, 10%, esto es igual a 0,10 multiplicado por 70 y esto es igual a 7. Ya está. Bien, jóvenes, aquí otro ejemplo de porcentaje. Respecto a la ficha enviada, en la primera pregunta y en la primera gráfica se puede observar a los electores hábiles, a los electores que participaron y el porcentaje de esa participación ciudadana. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar efectivamente eh, ese porcentaje, ¿no? Entonces, como yo he dicho que es parte entre todo, entonces podemos apreciar aquí que el todo tendrían que ser todos los electores que pueden haber ido a votar, ¿no? Eran 25.287.954. Eso sería el total. Y la parte sería pues lo que fueron a votar, ¿no? Es decir, 17.713.716. ¿Ok? Si queremos hallar qué porcentaje ha sido la participación ciudadana, entonces dividimos la parte entre todo. Este número, ya está, numerador, y en el denominador el total, 25,28.769.54. ¿Está bien? Esa división, ¿cuánto nos sale? 0,70048. Y convertido a porcentaje, ¿no? Corre la coma dos espacios, ahí está, 70,048, y justamente lo que aparece aquí, en este resultado, ¿no es cierto? Listo. Bien, con respecto al desarrollo de la primera pregunta,
solamente me van a contestar hasta cuántos electores no acudieron a sufragar. No les he dado un dato adicional para que ustedes puedan contestar esta pregunta, porque sí les di porcentajes, pero no la cantidad de votos válidos, ¿no? Y por esa razón, el posible resultado que ustedes puedan obtener no va a ser el verdadero. Por lo tanto, esta pregunta no procede, ¿ya? Entonces me realizan solamente hasta cuántos electores no acudieron a votar. Bien, en el problema 2 observamos dos gráficos estadísticos, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones muestra estos resultados, ¿no? Dice acá que todo, miren, acá dice todo, seleccione el distrito electoral, dice es todo, entonces se corresponde a todos los electores hábiles, y estos son 25.287.954. ¿Ok? Y también podemos apreciar que para Lima Metropolitana son habilitados 7.558.581. ¿Ok? Ya. Entonces, hago un detalle aquí, ¿no? Que jóvenes a nivel de, de todo el Perú son 6.928.324, y a nivel de solamente Lima Metropolitana 1.953.069. ¿Ok? Una pregunta me dice, ¿qué porcentaje representa el electorado habilitado para votar en Lima Metropolitana? Entonces, ya pues, parte entre todo. ¿Quién es la parte? Los habilitados de Lima Metropolitana, y el todo son los 25 millones y tantos. ¿Ok? Entonces, parte entre todo sería así, ¿no? 7.558.581 sobre el total, que son 25.287.954. ¿Listo? Entonces, dividiendo esto, sale lo que ven aquí en la calculadora: 0,29890045, es decir, aproximándolo sería 0,2989, ¿vale? Y como ya tú sabes, porcentajes decimales pasado a porcentajes, esto es igual a 29,89%. ¿Qué es este resultado? Que el 29,89% lo conforman electores hábiles en Lima Metropolitana, ¿no? Es un buen número, 29,89%, casi el 30%, ¿no? Entonces, en Lima Metropolitana hay un buen número de electores. Bien, la situación 4, a ver, podemos observar la gráfica estadística. Es una gráfica circular, ¿no es cierto? Dice ahí distribución de votos, resultados de la OMPE al 100%, ¿no? Y los diferentes colores que aparecen ahí nos dan cuenta de que lo verde son los votos válidos, ¿no? Que han sido 14.400.630. Los votos en blanco han sido 2.190.059, y los votos nulos han sido 1.123.027. ¿Está bien? Entonces, ¿qué te piden a ti? ¿Cuántos electores sufragaron? ¿No? Esa pregunta creo que está fácil, ¿no? Que surge de los datos que aparecen aquí, ¿no es cierto? Porque los válidos están aquí,
los blancos y los nulos. Eso corresponde entonces a todos los que participaron en las elecciones. Y yo quiero obtener ahora el porcentaje que conforman los votos válidos. Los votos válidos. O sea, quiero saber qué porcentaje es este. Y otra vez volvemos, ¿no?, a parte entre todo. ¿Qué es parte entre todo? El total, ¿no? El total de todo esto. ¿Cuál es el total? Ahí está. ¿No es cierto? Ese es el total. ¿Y cuál es la parte? La parte es de votos válidos han sido 14.400.630. Entonces, si queremos saber de votos válidos, ¿no es cierto? Sería, te doy una ayudita. Entonces, el porcentaje de votos válidos sería igual, vamos a ponerlo acá, el total, la parte entre todo. ¿Quiénes me dicen porcentajes válidos, no es cierto? Entonces, estos son los válidos, pues, ¿no? 14.400.630 entre el total. Bueno, el total son todos estos de acá, ¿no? Entonces tú vas a tener que sumar estos de acá, el total. ¿Está bien? Y ese resultado que obtengas va a ser el porcentaje de votos válidos. ¿Está bien? Te preguntan también, ¿no?, el de acá, de votos en blanco. Entonces creo que no vas a tener problemas para hallar los porcentajes. Facilito. Bien, en esta pregunta se puede apreciar una gráfica circular, ¿no? Y esta empresa Datum, empresa dedicada a las encuestas, arroja un resultado en función a una muestra que aparece aquí, que es de 1203 entrevistas. ¿Ok? Entonces, se te solicita, ¿no?, que determines, según este resultado, quién es la población y quién es la muestra, ¿no? Esa respuesta te la dejo a ti, ¿ok? Porque ya hemos tratado ese tema en algún momento, pero quiero utilizarlo para la forma práctica en la que se hallan los porcentajes, ¿no? Entonces yo, según esta gráfica, podría preguntar, quiénes son o cuántos votaron en esta encuesta por la candidata Keiko Fujimori. Dice acá el 36%. Entonces, ¿cuántas fueron? Entonces la pregunta sería, si no, ¿cuántos, según la encuesta, votaron por Keiko Fujimori? Entonces tú dices así, ¿no? El 36% solución, el 36% de el total. En este caso, ¿quién es el total? 1203. Porque esa es la muestra, pues, ¿no? ¿Está bien? Y ya sabemos que este D significa multiplicación. Entonces esto es igual a 36% por 1203, que también se puede expresar como 0,36 por 1203. ¿Ok? Desarrollando
esta multiplicación tendríamos, a ver, 0,36 por 1203 igual 433 aproximadamente 433 personas. ¿Está bien? Y así podrías resolver cuántos votaron en blanco y alguna otra pregunta como ¿qué número de electores no sabe aún por quién votar? ¿No? Ahí también está el porcentaje y de manera similar. ¿Ya? Listo. Entonces creo que estos ejemplos nos pueden servir para darnos cuenta de qué trata o cómo se resuelven los ejercicios con porcentaje.